Amigos de Andina al Día, continuamos con nuestra transmisión del día de hoy, miércoles 13 de octubre del año 2021, de la vacunación. Nos vamos a la política. Esta semana, el uso de los recursos públicos que se asignan a los partidos políticos volvió a ser noticia, tras conocer, según un programa dominical, el uso que se hace en una agrupación política específica, Fuerza Popular, de estos recursos, con el pago de asesorías, consultorías y también con el pago de capacitaciones. Esta mañana está con nosotros el señor Samuel Rota, director ejecutivo de Proética, con quien vamos a conversar precisamente sobre este tema, el uso de los recursos que asigna el Estado a los partidos políticos. Señor Rota, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Señor Chamán, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Qué podríamos decir en principio en relación con esto que hemos conocido este fin de semana, señor Rota, el uso de los recursos públicos que asigna el Estado a partidos políticos? Mire, yo quisiera empezar señalando algo que puede resultar impopular, pero es muy necesario, y es que a pesar de todo este problema que estamos viendo, el financiamiento directo, es decir, recursos públicos del Estado a los partidos políticos, es muy importante y es un régimen que se ha venido reclamando por expertos, por expertas, por organizaciones, académicos desde hace años y como medida precisamente para cortar la tentación de los partidos de recurrir a fuentes privadas, pero que pueden estar vinculadas a intereses indebidos, ilegales, criminales, en fin. Entonces, es una medida necesaria y que por lo mismo requiere fortalecerse, mejorarse, y es importante que hayan salido estos casos, que se haya expuesto estos hechos, porque permiten discutir sobre los ajustes que se necesita a este régimen. Pero cortar esta estrategia sería retroceder desde nuestro punto de vista, ¿no? En marzo de este año, la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunció el monto que se destinaba en este primer semestre a los partidos políticos, alrededor de 7 millones de soles para las agrupaciones con representación en el Congreso de la República. Hablando sobre los montos, uno podría decir que es mucho, otros podrían decir que es poco, sin embargo es lo que establece la ley. ¿En qué se deben utilizar, de acuerdo con la ley, estos recursos, señor Rota? Sí, de acuerdo con la ley, a ver, la ley dice que estos fondos públicos directos, para empezar, no deben usarse en campañas políticas, sino que son parte de, están destinados a la vida orgánica del partido, ¿no? Y dentro de esa vida orgánica, lo que financia este presupuesto es, para empezar, gastos ordinarios, ¿no? Pagar la luz, pagar el agua, ¿no? Eh, Capacitación, eh, investigación y un tercer rubro que es capacitación, investigación y formación, ¿no? Esos tres Uh -huh. rubros específicos deben financiarse con este dinero. Entonces, los hechos que se han expuesto, los casos que se han ventilado en los últimos días, a lo que apuntan es a mostrar más bien intentos de sacarle la vuelta a las regulaciones que existen sobre cómo se gestionan estos fondos, eh, entregándole consultorías a miembros del partido por montos bastante altos, ¿no? Bastante más altos que los montos de mercado, por ejemplo, si es que se hacen comparaciones con el mercado por fuera. Uh -huh. Eh, o, Señor Rota, o esa, señor Rota, pero esa no es una, digamos, interpretación subjetiva, es decir, capacitación es, por ejemplo, capacitar a alguien del dirigente del partido, alguien que tenga una posición importante en relación con el resto de los militantes para que luego reproduzca esa capacitación. ¿Podría interpretarse de esa manera, por ejemplo, sin ánimo de hacer de abogado de ninguna de las partes, simplemente yendo al punto, si esa interpretación que es subjetiva podría aplicarse en este caso? Pues sí, probablemente la defensa de los partidos vaya por ese lado, ¿no? Pero es
las evidencias lo que te muestran es que hay un manejo muy discrecional de este recurso y lo que se necesita es que haya algunas piezas más en la regulación para poder asegurarnos de que los fondos no se están interpretando, o sea, el uso de los fondos no se está dejando abiertamente a la interpretación de los líderes de los grupos, de las cúpulas de los partidos. ¿Qué regulaciones se necesita ajustar para empezar? En el caso de las capacitaciones, a nosotros nos parece que se debería exigir a los partidos un plan de capacitación. Un plan de capacitación que puede contemplar maestrías, por ejemplo, eventualmente, ¿no? Podría contemplar maestrías, pero que respondan a este plan, ¿no? Y que podamos entender en su conjunto cómo esa maestría pagada a un determinado cuadro del partido va a aportar al fin mayor, que es fortalecer a la organización, a la militancia, al conjunto del partido político. Entonces, ese plan de capacitación debiera ser mucho más, debiera exigirse y debiera contrastarse con los resultados que se pueda lograr al final del ejercicio presupuestal anual, ¿no? En segundo término, por ejemplo, cuando se contratan las consultorías o se encargan estas investigaciones, nos parece que debieran haber algunos criterios mucho más exigentes. Por ejemplo, concursos públicos, ¿no? Para montos, por ejemplo, elevados, ¿no? O ternas de proveedores, ¿no? Que puede haber un registro de que ha habido ternas de proveedores, que puede haber un registro de que ha habido una evaluación de esas propuestas de los proveedores y una justificación de por qué se eligió al proveedor A y no al proveedor C, ¿verdad? Entonces, eso podría, si bien son más exigencias, nos va a ayudar a asegurar un gasto un poco más riguroso y menos discrecional de los fondos destinados para estas funciones y por lo tanto reducir el riesgo de abuso o de sacarle la vuelta a este recurso que sabemos que no es menor, ¿verdad? Convertir estos dos procedimientos que usted acaba de señalar, la formulación de un plan de capacitación por un lado y someter a concurso público las consultorías, por ejemplo, ¿de quién depende que eso se convierta en norma aplicable y fiscalizable por parte de los partidos o hacia los partidos? Nos parece que eso podría ajustarse en el propio reglamento de la ley y por lo tanto eso dependería de OMPE, ¿no? Podría la OMPE ante estas evidencias justificar un ajuste al reglamento y, en este sentido, ¿no? Nos parece que eso podría manejarse a ese nivel, ¿no? Hay algunas cosas que sí no van a poder, que sí escapan a esto, como por ejemplo darle mayores capacidades al órgano supervisor de la OMPE, ¿no? Eso escapa al reglamento, eso incluye o exige un cambio en la propia ley, ¿no? Y eso pues ya sabemos que depende del Congreso de la República, ¿no? Pero digamos, por lo menos con estos ajustes que parecen menores, pero nos parece que podrían tener un impacto importante en cómo se realiza la supervisión, ya se avanzaría algo, ¿no? Lo otro que también dependería de OMPE es, un tercer punto es, y para terminar de mi lado, es fortalecer los mecanismos de transparencia, ¿no? Parte de la información está colgada en el portal Claridad, ¿no? Podría avanzarse a un nivel mucho más exigente de transparencia y detalle, ¿no? De la información que se comparta, que se cuelgue sobre el uso de estos recursos públicos, ¿no? Lo que hemos conocido en estos días es el uso de los recursos en una agrupación política. Hay datos, hay referencias e informes
digamos, como parte del procedimiento de rendición de cuentas, sobre lo que hacen el resto de partidos con estos fondos, señor Rota? ¿Qué es lo que conocen ustedes desde Proética? Sí, bueno, han sido varios reportajes, ¿no? Y en alguno de ellos se habla también de, por ejemplo, el Frente Amplio y cómo utilizaron ellos un fondo destinado a capacitación, lo utilizaron para producir un periódico, ¿no? Partidario, ¿no? Y eso más bien ameritó una investigación interna de OMPE y hasta donde informó el reportaje, ya había habido o hay un proceso de sanción administrativa ahí, ¿no? Y también en alguno de las otras notas se habló de Alianza APP, ¿no? Alianza por APP, el Alianza para Progreso, el también Progreso. un caso, exactamente, un caso también similar con el uso de consultorías o de encuestas a uno de los miembros de la cúpula partidaria o de alguno de los comités del partido, ¿no? Entonces, no es solamente Fuerza Popular, lo que pasa es que Fuerza Popular es quien, porque, digamos, por la cantidad de congresistas que tuvo en el 2016, es quien se ha visto más beneficiado con esta distribución de los recursos, ¿no? por la propia fórmula que existe en la legislación que gobierna esto, ¿no? Pero es algo que Y afecta, que hablando, pareciera estar claro, afectando a todos los partidos, ¿no? claro que sí, hablando Sí, del adelante. monto de los recursos que asigna la OMPE, en marzo hablaban de 7 millones. ¿Este monto, desde la perspectiva de Proética, es suficiente para costear estos gastos propios de los partidos? Comenzaba usted con esta reflexión sobre la importancia de que el Estado financia a los partidos políticos para evitar justamente la infiltración de recursos de procedencia ilegal. El monto mismo, ¿cuál es su percepción, señor Rota? Bueno, a ver, nosotros en Proética el año 2016 hicimos una auditoría ciudadana independiente del gasto de las campañas, del gasto de la campaña electoral en mítines, ¿no? En los mítines, los grandes mítines en varias de las ciudades, en 10 ciudades del país, ¿no? Y lo que encontramos es haciendo contraste de los precios eh, detallados de lo que costaría un meeting con el costo de mercado de esos días y contrastándolo con lo que reportaron los partidos, para nosotros había un subreporte bastante elevado. Es decir, las campañas cuestan mucho más de lo que se conoce, de lo que se sabe, ¿no? Entonces, no nos parece que sea bueno escatimar en principio, ¿no? Recursos eh, para fortalecer el sistema de partidos. Ahora, eh, en cuanto al financiamiento público directo, recordemos que recién se da desde el año 2017, ¿no? Y estamos en la práctica terminando un primer ciclo, ¿no? Porque son los partidos que se vieron beneficiados en la elección de 2016, ¿no? Entonces estamos terminando un primer ciclo y es un momento oportuno para hacer una evaluación de esto que usted señala también. Lo que se ha destinado es mucho, es poco. Hemos visto a través de estas notas que estamos comentando, periodísticas que estamos comentando, que durante un par de años los partidos digamos, hubieran tenido que devolver el dinero porque no lo usaron, ¿no? Solamente que ellos no tienen esta obligación de las entidades públicas que sí tienen que devolver el dinero no usado del presupuesto público. En su caso se acumuló, pero no lo usaron. Entonces, ¿por qué no lo usaron? ¿Qué pasó? Eso merecería un mayor análisis, merecería saber si es que era cuestión de impericia, de desconcierto, de falta de preparación, o desidia, qué sé yo, o si que efectivamente les sobraba la plata, ¿no? Entonces, si es que efectivamente encontramos que les sobra la plata, pues habría pues que modificar para abajo los, las fórmulas con las que se está manejando
este sistema, ¿no? Podría ser que esté faltando. En fin, hay que ver, ¿no? Hay que terminemos este ciclo y hagamos una evaluación. Eso nos parece que la OMPE debería conducirlo también para poder ajustar de manera integral este sistema que, como repito, no deja de ser muy necesario en un país como el nuestro, además donde tanto dinero indebido entró a los partidos políticos o habría entrado a los partidos políticos a Y, través de las donaciones de y, campaña, ¿no? y hay señales, hay indicios de que el hombre vaya a impulsar este proceso de revisión de lo que ha sido el financiamiento público de los partidos. Recordemos que además la OMP ha sido blanco de muchas críticas y ataques en estos meses de elección. Solo para cerrar, si es que percibe usted ánimo o voluntad de revisar ese tema en este contexto. Yo esperaría que sí. Entiendo que el contexto es muy complicado. Están preparándose para las próximas elecciones subnacionales del próximo año, ¿no? Hay que prestarle atención también a las medidas que se están intentando contrabandear de parte de algunos sectores del Congreso para poder facilitar que las cosas sigan como están en beneficio de algunos partidos, y la OMP tiene que estar en esa discusión también, ¿no? Pero esperaría que haya un momento, y por supuesto organizaciones independientes como la nuestra y otras que existen, pueden facilitar, ayudar a esa discusión, ¿no? Porque como señalo y me parece importante insistir en ello, es bien necesario mantenerlo y mejorarlo, ¿no? Este sistema de financiamiento directo. Claro que sí, don Samuel. Muchas gracias por compartir sus puntos de vista con el público de la Agencia Andina esta mañana. Que tenga buenos días. Muchas gracias a ustedes, hasta luego, un gusto.